Hola a todos, yo soy Mercedes de la Fuente, soy R1 de Medicina Interna en Valdecilla y os voy a explicar el algoritmo diagnóstico del dolor articular. El sinónimo de dolor articular es artralgia. Casi ningún paciente que padece artralgia va a padecer también artritis. La artritis es la propia inflamación y tumefacción de la articulación. Sin embargo, casi todos los pacientes que tienen artritis también van a cursar con artralgias. Dentro de la patología articular vamos a dividirla en dos grandes grupos, las que tienen carácter inflamatorio y las que no tienen carácter inflamatorio. Lo primero y lo más importante es saber qué tipo de dolor tiene el paciente, si se trata de un dolor mecánico o de un dolor inflamatorio. El dolor mecánico empeora con el ejercicio y mejora con el reposo, la rigidez es de muy pocos minutos de duración y no suelen tener otros síntomas asociados. Sin embargo, el dolor inflamatorio es principalmente de reposo, la rigidez es de horas o al menos es de más de 30 minutos, es matinal sobre todo y suelen tener otros síntomas asociados. Es muy importante la rigidez, de hecho, es el principal síntoma, el primero que aparece en la artritis reumatoide, incluso antes que el propio dolor. Estos pacientes se encuentran en general mucho peor por la mañana. Hay 4 grandes patologías que van a cursar con un dolor mecánico, que son los traumatismos, la artrosis, las osteonecrosis, sobre todo en los pacientes que toman corticoides crónicos, y las artropatías neuropáticas, la artropatía de Charcot. Dentro del propio dolor inflamatorio tenemos que saber qué patrón de afectación tienen y con eso lo sabemos sobre todo a través de cuántas articulaciones están afectadas. Si está solo una articulación afectada nos van a estar preguntando sobre todo si es agudo por una artritis séptica o por una artritis por cristales. Aquí es muy importante la edad del paciente. Normalmente cuando quieren preguntarnos por una monoartritis séptica nos lo ponen en pacientes jóvenes, sin embargo si tienen más de 50 años tenemos que pensar en una artritis por cristales, gota o pseudogota. Si hay 2 a 4 articulaciones afectadas va a ser una patología oligoarticular y si hay más de 4 va a ser una afectación poliarticular. Si es un patrón asimétrico agudo, van a estar preguntándonos casi siempre por un Reiter o por un Behçet. Si es asimétrico crónico, por una artritis psoriásica. Si es simétrica aguda, en general los virus, pero sobre todo el virus de la hepatitis B, la rubeola, el parvovirus. Y si es una poliartritis simétrica crónica, sobre todo nos van a estar hablando de una artritis reumatoide, de una psoriasis o de un lupus eritomatoso sistémico. Si yo me tuviese que quedar con una diapositiva de toda la presentación sería esta, el estudio del líquido sinovial. El estudio del líquido sinovial, lo más importante son 2 parámetros, la viscosidad. La viscosidad cuando es alta se refiere que hay mucho ácido hialurónico, que eso es lo fisiológico. Por lo tanto, en las patologías no inflamatorias, en las patologías mecánicas, la viscosidad va a estar alta, la glucosa es similar al plasma, apenas va a haber células y si hay células, el menos del 30% van a ser polimorfonucleares. Sin embargo, si se trata de un líquido séptico, a nivel macroscópico ya lo vamos a ver turbio, purulento, la viscosidad va a estar baja y la glucosa va a estar muy baja con respecto a la de la sangre. Los leucocitos van a ser más de 50.000 y el porcentaje de polimorfonucleares es más del 75%, excepto si se trata de una tuberculosis o de hongos. Y el líquido inflamatorio de las propias enfermedades reumatológicas va a tener también una viscosidad baja como el séptico. La glucosa es normal o baja, no llama mucho la atención. Es verdad que hay más que las células están aumentadas, pero nunca más de 50.000 y más del 50% son polimorfonucleares. El cuarto paso lo vamos a reconducir hacia la anamnesis y la exploración física, es decir, sobre todo también la del paciente, el sexo del paciente y los síntomas extraarticulares que presenta. Si nos hablan de una paciente de más o menos de una mediana edad que le duelen las 2 muñecas, que le duelen también las interfalángicas proximales y sobre todo que nota mucha rigidez en las articulaciones y que además lleva un par de meses más cansada con un poco de febrícula, lo que tenemos que pensar es en una artritis reumatoide. La artritis reumatoide, recordamos que es una poliartritis simétrica bilateral, es importante lo de ambas manos, las articulaciones de interfalángicas proximales se van a afectar también las 2 manos de manera por igual. Y es simétrica bilateral, aditiva erosiva, deformante luxante y anquilosante. Es muy típico, lo preguntan mucho, que no afecta a la interfalángica distal y tampoco al esqueleto axial, excepto a la columna cervical. Recordar que hay que pedirles siempre una analítica y van a tener los reactantes de fase aguda elevados, lo que no nos sirve para monitorizar la actividad de
la artritis reumatoide y mucho menos la articular es el factor reumatoide. Lo que sí nos sirve para monitorizar la enfermedad articular son los reactantes de fase aguda. Sin embargo, si nos habla más de una señora también de mediana edad que le duele las rodillas, puede que tenga un poco de sobrepeso, también hay veces que le duele pues también una muñeca, la interfalángica distal, una interfalángica proximal. Y bueno, esto le lleva pasando durante 2 años, se le ve que está un poco peor al final del día, sobre todo cuando hace un poco de ejercicio. Vamos a pensar en una artrosis. La artrosis tiene un dolor mecánico, es sobre todo asimétrico y es muy importante que no anquilosa. La gonartrosis es más frecuente en mujeres y es muy típica la deformidad en varo. Hay una afectación de una articulación de la trapecio metacarpiana que tiene un nombre específico que se llama ritartrosis y es muy frecuente que esté afectada. Es la segunda articulación más frecuentemente afectada. Y también es muy clásico que nos pregunten acerca de los nódulos que producen las interfalángicas. Si afecta a la interfalángica proximal se van a llamar nódulos de Burchard y si afecta a la interfalángica distal se va a llamar nódulo de Heberden, que por cierto es más frecuente en las mujeres que en los hombres y tiene un gran componente hereditario. Si nos hablan de fiebre o dinofagia, artritis, ferritinemia y un exantema asalmonado evanescente, tenemos que pensar en una enfermedad de Still del adulto. Si nos hablan de un varón pues de 18 años que le duele la zona lumbar, especialmente cuando se levanta, que nota muchísima rigidez, vamos a pensar sobre todo en una espondilitis anquilopoyética. Siempre tiene afectación radiográfica de sacroileitis. Recordamos que tiene el factor reumatoide negativo porque es una artropatía seronegativa y este paciente, su dolor es verdad que mejora sobre todo cuando hace natación. También tiene muchas otras afectaciones extraarticulares, pero la más frecuente, que también lo han preguntado, es la uveitis anterior aguda, que también os lo pueden preguntar como un ojo rojo y miosis. Una patología que está medio de moda en el MIR, que es la enfermedad de Forestier-Rotes, entre otras muchas cosas que lo diferencian de la espondilitis anquilopoyética, han preguntado una cosa que es muy característica de la espondilitis y que no existe en la enfermedad de Forestier, que es la sacroileitis. En la enfermedad de Forestier no hay. Si nos viene un paciente, ya sea hombre o mujer, aquí nos da igual, de unos 40 años, que dice que le duelen las interfalángicas distales. Dice que, bueno, de ambas manos, ¿no? Dice que también le duelen las rodillas y nos viene con esta mano, nosotros le hacemos una foto, también nos cuenta que tiene así un poco de cansancio, un poco de febrícula y que sobre todo le duelen por las mañanas. Lo que tenemos que pensar es, esto es una dactilitis y lo que tenemos que pensar, lo primero, es en una artritis psoriásica. La artritis psoriásica tiene un patrón de afectación poliarticular simétrico crónico. Esto nos tiene que recordar a la artritis reumatoide, es muy parecido. Es más frecuente que la oligoarticular, aunque también puede ser oligoarticular. Algo que lo distingue de la artritis reumatoide es que afecta a las interfalángicas distales. Produce las típicas lesiones en la radiografía en lápiz y copa. Es más frecuente que primero debuten con la afectación dermatológica. Eso ya nos daría una pista muy grande, pero si no, recordad que está en el algoritmo diagnóstico sin debutar con la enfermedad dermatológica. Me parece importante que a estos pacientes siempre se les miren las uñas, no siempre nos hablan de la onicopatía o también nos pueden poner una imagen del propio pitting ungueal. En el MIR hay artropatías que tienen afectación de las interfalángicas distales y son mutilantes, que son la psoriasis y la esclerodermia. Recordar que la artrosis también tiene una afectación de la interfalángica distal, pero por supuesto no es mutilante. La tríada clásica de conjuntivitis bilateral, una artritis aguda y uretritis, a veces que en el MIR que la uretritis la definen como se fue de viaje de soltero, esto nos tiene que hacer pensar en un síndrome de Reiter. Tiene una afectación oligoarticular y asimétrica, es también seronegativa, por lo tanto el factor reumatoide es negativo, la articulación más afectada es la rodilla y hay 2 palabras o 2 imágenes que nos tienen que hacer pensar directamente en un Reiter, que son la queratodermia blenorrágica y la balanitis circinal. Si nos hablan de mujeres jóvenes con artralgias migratorias y lesiones pustulosas en la piel, vamos a pensar en una artritis gonocócica, y si nos hablan de una paciente con artralgias, con poliartralgias y un exantema fotosensible, sobre todo en la cara, el exantema en mariposa, vamos a pensar en un lupus eritematoso sistémico. Si nos hablan de un paciente de 50 años o más
que de repente le empieza a doler la primera articulación del pie a eso de las 8 de la tarde por la noche, de una manera muy intensa y que sabemos que bebe bastante alcohol, pues vamos a pensarlo primero en una gota. Sabemos que los diuréticos lo desencadenan y esta es la imagen típica de los tofos gotáceos. Si nos hablan, sin embargo, de un paciente o una paciente, aquí también nos da igual el sexo, más anciano, que ha tenido una intervención quirúrgica previa o que se ha dado un golpe previo y que de repente le duele, pues por ejemplo la rodilla, no de una intensidad tan aguda y tan fuerte como la gota, pero bueno, sí que le duele, le hacemos una radiografía y vemos que tiene esta imagen es típica de la condrocalcinosis. En los pacientes con condrocalcinosis, los 3 lugares más afectados son el ligamento triangular del carpo, el menisco y la sínfisis del pubis. Aún así, es muy importante que todas las artropatías por cristales, por mucho que lo sospechemos y nos estén dando casi así el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es pincharlas y ver los cristales en el líquido sinovial. Si nos hablan de agujas con birefrigerancia negativa, nos están hablando de gota, y si nos hablan de formas romboidales con birefrigerancia débilmente positiva, nos estarán hablando de una pseudogota o condrocalcinosis. Por tanto, lo más importante en un algoritmo del dolor articular, hay que ver la anamnesis y la exploración física, que ya nos van a dar muchísimas pistas para el diagnóstico, y lo que nunca se nos puede pasar es en una monoartritis aguda una séptica. Por lo tanto, siempre en una monoartritis aguda hay que pinchar, aunque ya sepas el diagnóstico, te lo van a poner de 1000 trampas para que no pongas que lo tienes que pinchar, pero hay que pincharlo y a través del líquido vamos a saber el diagnóstico definitivo. Siempre hay que hacer a todos los dolores articulares una radiografía, nos van a decir mucho, especialmente, por ejemplo, en la condrocalcinosis, en la espondilitis anquilopoyética, como hemos dicho, las acroleitis, que siempre van a estar presentes, la psoriasis van a tener las lesiones en la pedicopa, en el reiter es bastante específico, al menos en el MIR, el espolón calcáneo. Y una analítica, no se nos puede olvidar una PCR en las infecciones, en las artritis sépticas y por supuesto en todas las patologías inflamatorias como la artritis reumatoide, que ya hemos dicho que monitoriza la actividad articular, en el lupus o en cualquier otra. ¿Alguna preguntilla? Aquí, esto es importante, que por ejemplo nos hablan de un varón de 40 años que no se ha dado ningún golpe, que tiene inflamada la rodilla derecha desde hace 24 horas. Nos hablan pues, de un viaje a Marruecos, una diarrea y un tendón de Aquiles afectado. Aquí nos hablan de un reiter, sobre todo. Pero lo que da igual el diagnóstico, los que nos vienen a decir es que una inflamación de rodilla derecha aguda, es decir, una monoartritis aguda, ¿qué es lo que hay que hacer por mucho que sospeches algo? Pincharle, practicar una artrocentesis y demás. MIR 17 nos hablan de una mujer de unos 40 años que va a tener un cuadro así insidioso, de una poliartritis simétrica crónica y además está asociado a sintomatología general. ¿Qué es lo menos probable en una artritis reumatoide? Que es lo que estamos pensando en este caso, un dolor lumbar. Ya sabemos que no afecta al esqueleto axial, que solo afecta a la región cervical. ¿Cuál es la característica del líquido sinovial en artritis bacteriana aguda? Viscosidad baja, leucos altos, predominio de polimorfonucleares, ausencia de cristales y, ojo, aquí no lo ponen, pero me parece lo más importante, aquí la glucosa estaría muy baja. ¿Qué es falso sobre los nódulos de Everdeen? Que la artritis reumatoide deben incluirse en el diagnóstico diferencial. Pues no, los nódulos de Everdeen están afectando a las interfalángicas distales y ya sabemos que la artritis reumatoide no afecta a las interfalángicas distales. Espero que os haya servido, mucha suerte y muchas gracias por la atención.